Durante siglos, millones de niños han esperado la llegada de tres figuras misteriosas cada 6 de enero. Figuras vestidas de oro, portando incienso y mirra. Figuras que traen regalos y sonrisas. Pero detrás de esa imagen luminosa existe una historia que pocas personas conocen. Una historia marcada por la manipulación política, el miedo y una masacre que la Biblia apenas menciona en 16 versículos. Lo que realmente ocurrió con los Reyes Magos no tiene nada que ver con la magia, ni con la bondad. Tiene que ver con poder, traición y sangre inocente derramada en las calles de Belén. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves esa noche del 5 de enero. Porque la verdad no viene envuelta en papel brillante. La verdad viene envuelta en silencio, miedo y cenizas. Y hoy, ese silencio se rompe. La palabra Reyes Magos es una traducción engañosa. En el texto original del Evangelio de Mateo, escrito en griego, la palabra utilizada es magoi. Y magoi no significa reyes, significa magos, astrólogos, sacerdotes persas especializados en observar los cielos y predecir el futuro. Estos hombres no eran parte de una tradición judía, eran extranjeros, venían del este, probablemente de las regiones de Persia, la actual Irán o incluso de Babilonia, donde la astrología era considerada una ciencia sagrada. No eran 3. Ese número fue inventado siglos después para coincidir con los 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Pero los textos antiguos nunca especifican cuántos eran. Pudieron haber sido 2, 5 o incluso 12. Tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos nombres aparecieron recién en el siglo VI, en un manuscrito cristiano armenio llamado el Evangelio Armenio de la Infancia. Antes de eso, nadie sabía sus nombres. Eran simplemente los magos de Oriente. Pero entonces surge la pregunta más inquietante. ¿Por qué un grupo de sacerdotes persas viajó cientos de kilómetros a través del desierto para buscar a un niño judío recién nacido? La respuesta está en la estrella. Según Mateo, vieron su estrella en el oriente y decidieron seguirla. Pero esto no fue una visión mística ni un milagro instantáneo. Los magos pasaban años estudiando los movimientos planetarios. Lo que ellos vieron fue probablemente una conjunción astronómica, un fenómeno donde 2 o más planetas se alinean en el cielo nocturno, creando un brillo inusual. Los registros históricos muestran que entre los años 7 y 2 a.C., hubo al menos 3 conjunciones planetarias importantes en la constelación de Piscis, asociada en la astrología antigua con el pueblo judío. Para los magos, este evento no era solo un fenómeno celeste, era un mensaje divino, un anuncio de que un nuevo rey había nacido, un rey que amenazaría el orden establecido. Y ahí comienza el verdadero horror, porque esos magos no viajaron en secreto. Llegaron a Jerusalén abiertamente, preguntando en voz alta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esas palabras llegaron a los oídos equivocados, a los oídos de un hombre paranoico, violento y dispuesto a cualquier cosa por conservar el poder. Un hombre llamado Herodes el Grande. Herodes el Grande gobernó Judea desde el año 37 hasta el 4 a.C. No era judío de nacimiento. Era idumeo, descendiente de los edomitas, un pueblo históricamente enemigo de Israel. Los romanos lo pusieron en el trono porque sabían que sería un gobernante brutal, eficiente y absolutamente leal a Roma. Y Herodes cumplió. Construyó templos, fortalezas, acueductos y palacios. Expandió el segundo templo de Jerusalén hasta convertirlo en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Pero detrás de esas construcciones magníficas había un hombre consumido por el miedo. Miedo a perder el poder, miedo a ser traicionado, miedo a que alguien más legítimo que él reclamara el trono. Ese miedo lo llevó a cometer actos atroces. Herodes ordenó ejecutar a su esposa favorita, Mariamna, porque sospechaba que conspiraba contra él. Mató a su suegra, ejecutó a 3 de sus propios hijos por temor a que lo derrocaran. El historiador judío Flavio Josefo documenta estos crímenes en detalle. Uno de sus hijos, Antípatro, fue estrangulado apenas 5 días antes de que Herodes muriera. El emperador romano Augusto llegó a decir: «Es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque al menos el cerdo no sería sacrificado por razones religiosas judías». Este era el hombre que gobernaba cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por un nuevo rey. Cuando Herodes escuchó esas palabras, el Evangelio de Mateo dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Esa frase no es poética, es literal. Toda la ciudad sabía lo que significaba perturbar a Herodes. Significaba sangre, significaba represalias, significaba que familias enteras podían desaparecer en una noche.
Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas. Les preguntó dónde debía nacer el Mesías, según las profecías. Ellos respondieron, en Belén de Judea. Luego, Herodes hizo algo que parecía amable, pero que en realidad era una trampa perfecta. Llamó en secreto a los magos. Les preguntó exactamente cuándo habían visto la estrella, y luego les dijo, vayan, averigüen todo sobre ese niño, y cuando lo encuentren avísenme. Yo también quiero ir a adorarlo. Pero Herodes no quería adorar a nadie, quería eliminar una amenaza. Los magos continuaron su viaje hacia Belén, guiados por la estrella que, según Mateo, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Esta descripción ha generado debates durante siglos. ¿Fue un cometa? ¿Una supernova? ¿Un ángel disfrazado de luz? Lo que sabemos es que los magos finalmente encontraron al niño. No en un establo rodeado de animales, como las imágenes navideñas suelen mostrar. Mateo dice que entraron en la casa. Esto sugiere que María, José y Jesús ya no estaban en el lugar del nacimiento. Habían encontrado un refugio más estable. Probablemente habían pasado semanas, incluso meses desde el nacimiento. Los magos presentaron sus regalos. Oro, símbolo de realeza. Incienso, usado en rituales sagrados. Mirra, una resina utilizada para embalsamar cadáveres. Este último regalo es especialmente perturbador. ¿Por qué regalar a un recién nacido algo asociado con la muerte? Algunos estudiosos creen que los magos, con su conocimiento profético, sabían que este niño estaba destinado a morir de forma violenta. Era un presagio oscuro, escondido entre los otros regalos. Pero luego ocurrió algo que salvó la vida del niño. Mateo escribe, y advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos desobedecieron al rey. No regresaron a Jerusalén. No le dieron la ubicación exacta del niño. Simplemente desaparecieron. Y con ellos desapareció también toda mención histórica de su existencia. Nunca más se habla de ellos en la Biblia. Nunca más en los registros antiguos. Se desvanecieron en el anonimato, dejando atrás solo una pregunta inquietante. ¿Qué les pasó realmente? ¿Lograron regresar a Persia? ¿Fueron perseguidos? ¿Murieron en el camino? Nadie lo sabe. Mientras tanto, en Belén, otra advertencia llegó a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y José obedeció. Esa misma noche, la familia escapó hacia el sur, cruzando el desierto hacia el territorio egipcio, donde Herodes no tenía autoridad. Pero no todos tuvieron esa advertencia, no todos pudieron escapar. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, su reacción fue predecible y monstruosa. Mateo lo describe en apenas un versículo, el 16 del capítulo 2. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Este evento es conocido como la masacre de los inocentes, y aunque Mateo es el único evangelista que lo menciona, el acto encaja perfectamente con el perfil psicológico de Herodes. ¿Cuántos niños murieron? No lo sabemos con certeza. Belén era una aldea pequeña en esa época, con una población estimada de entre 300 y 1000 habitantes. Si aplicamos las tasas de natalidad típicas de la región en el siglo I, el número de niños varones menores de 2 años habría sido entre 10 y 30, no miles. Pero cada uno de esos niños era un hijo, un hermano, un futuro. Y todos fueron arrancados de los brazos de sus madres por orden de un hombre que temía perder un trono que ni siquiera le pertenecía por derecho. Los soldados llegaron casa por casa. No hubo juicio, no hubo piedad. Solo gritos, sangre y el sonido insoportable del llanto de las madres. Mateo cita al profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llorando por sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no existen. Raquel, la matriarca bíblica, se convierte aquí en el símbolo de todas las madres que perdieron a sus hijos, madres que nunca recibieron justicia, madres cuyos nombres nunca fueron registrados. Fuera de la Biblia, ningún historiador romano menciona esta masacre, ni Flavio Josefo, que documentó meticulosamente los crímenes de Herodes, ni Tácito, ni Plinio. ¿Por qué? Porque para el Imperio Romano, la muerte de 20 niños en una aldea judía remota no era noticia, era irrelevante. Herodes había ejecutado a miles de personas durante su reinado. Esta masacre era solo un episodio más. Además, ocurrió en los últimos meses de vida de Herodes. Él murió poco después,
en el año 4 a.C., consumido por una enfermedad que Josefo describe como horrible. Su cuerpo se pudrió desde adentro, infestado de gusanos, sufriendo dolores insoportables hasta su último aliento. Algunos vieron en eso un castigo divino, otros simplemente el final natural de un tirano. Después de la muerte de Herodes, José recibió otra vez un mensaje en sueños. Era seguro regresar, pero no volvió a Belén. Mateo dice que José tuvo miedo de Arquelao, el hijo de Herodes que ahora gobernaba Judea. Así que la familia se instaló en Nazaret, en Galilea, lejos del epicentro del poder. Y con ese movimiento, la historia de los magos quedó sellada en el olvido. Nunca más se les menciona, nunca más aparecen en los evangelios. Nunca sabemos si regresaron a salvo, si fueron capturados, si murieron en el desierto, o si simplemente decidieron nunca hablar de lo que habían visto. Pero su visita tuvo consecuencias eternas. Desencadenó una masacre, obligó a una familia a huir como refugiados, y marcó el inicio de una vida perseguida para un niño que, según los cristianos, cambiaría la historia del mundo. Los magos se convirtieron, sin saberlo, en los primeros gentiles que reconocieron a Jesús, los primeros no judíos que buscaron al Mesías, pero también fueron, indirectamente, los causantes de la primera tragedia asociada con su existencia. Con el tiempo, la Iglesia Católica transformó a estos magos en santos. En el siglo XII se afirmó que sus reliquias habían sido encontradas y trasladadas a la Catedral de Colonia, en Alemania, donde supuestamente descansan hasta hoy dentro de un relicario de oro. Pero no hay evidencia histórica real de que esos huesos pertenezcan a los magos bíblicos. Es más probable que sean restos de mártires cristianos anónimos, reetiquetados para atraer peregrinos y donaciones. Así funciona la construcción de mitos. Se toma un fragmento de verdad, se le añade misterio y se envuelve en oro hasta que la gente olvida la pregunta original. Y la pregunta original sigue sin respuesta. ¿Quiénes fueron realmente estos hombres? ¿Qué los motivó a arriesgar sus vidas en un viaje tan peligroso? ¿Sabían lo que iban a desatar? ¿Sintieron culpa por las muertes en Belén? ¿O simplemente siguieron su camino, convencidos de que habían cumplido una misión divina, sin importar el costo humano? Hoy, millones de niños esperan regalos el 6 de enero. Se deja agua y comida para los camellos. Se escriben cartas con ilusión. Y mientras tanto, la historia real de los Reyes Magos permanece oculta bajo capas de tradición, comercio y fantasía. Pero esa historia real importa porque nos recuerda que detrás de cada símbolo religioso hay seres humanos, hay decisiones, hay miedo, hay poder y hay víctimas. Los magos no eran héroes, eran astrólogos persas que siguieron una estrella, presentaron regalos y desaparecieron. Herodes no era un villano de cuento, era un gobernante real, documentado, que mató por miedo a perder el control. Y los niños de Belén no eran símbolos teológicos, eran niños reales, con madres reales, que murieron porque un hombre poderoso sintió que su trono estaba en peligro. Esta historia no tiene final feliz, no hay justicia poética, no hay moraleja reconfortante, solo hay silencio, el silencio de los que murieron sin nombre. El silencio de los magos que nunca contaron su versión. El silencio de las madres de Belén que lloraron en la oscuridad mientras el mundo seguía girando, indiferente a su dolor. Y tal vez, en ese silencio, esté la lección más oscura de todas, que la historia la escriben los que sobreviven, que las víctimas quedan en las notas al pie, y que incluso los eventos más sagrados están manchados de sangre humana, ambición política y tragedia olvidada. La próxima vez que veas una imagen de los 3 Reyes Magos sonriendo junto a un pesebre, recuerda esto: detrás de esa escena pacífica hay un camino de cientos de kilómetros, una traición silenciosa, un escape nocturno y las tumbas anónimas de niños que nunca crecieron. Esa es la verdad que la Biblia no explica, esa es la historia que no se cuenta en las celebraciones, y esa es la realidad que, 2000 años después, sigue enterrada bajo el peso del mito, porque al final los Reyes Magos no trajeron solo oro, incienso y mirra, trajeron algo mucho más oscuro. La prueba de que incluso el nacimiento de la esperanza puede estar rodeado de muerte. Y eso, tal vez, sea lo más humano y aterrador de toda esta historia.